que en todas las confesiones y todas las comuniones son sacrílegas. Creo que fue el padre Santiago Cantalamessa que decía que solamente un porcentaje muy pequeño de matrimonios reciben el sacramento, porque falta madurez, no saben a lo que van, no tienen conciencia de lo que es el matrimonio. Entonces yo digo, bueno, con la gracia de Dios, si no lo entendimos en el momento, esa gracia del sacramento la vamos recibiendo por la infinita misericordia de Dios a medida que vamos madurando como persona. Pero sí lo decía, que solamente un 15% podía decir que había recibido el sacramento. Sí. ¿Lo habías oído? Sí, sí, lo había oído. E incluso si solo es una persona, digamos que yo voy convencida, pero el otro no, tampoco hay sacramento, porque resulta que uno es el ministro, los dos somos los ministros, y con uno que no tenga el sentido de lo que está haciendo, ya no hay sacramento. Sí, todo eso es muy serio realmente. Y las catequesis, pues ya saben ustedes que han ido más bien en el sentido doctrinal. Entonces, pues ahora que estamos viendo todo eso, porque decía este padre, Vianney, decía que no tenemos la contrición, porque si lo que pasa, pero es igual que el hijo pródigo no regresó por contrición, regresó porque no tenía comida. O sea, él no regresó porque amaba al padre y el padre es su papá y quería estar con él, sino que él pensó, los sirvientes de mi papá están mejor, así es que su regreso es válido, porque al menos yo reflexionaba eso, porque él dice, este padre de esa época dice de que si no tenemos contrición, que no es la vergüenza de que nuestra imagen está pisoteada o cosas que es como conmigo, que cómo pude haber yo hecho eso. Esa es una cuestión de mi ego que no me permite, y eso es hasta soberbia, decía él. Y él dio unas características ahí de cuáles eran la contrición. Y dice uno, bueno, pues entonces lo que pasa es que no, que casi nadie no, porque es una relación directamente personal con Dios, y decir, a él ofendí y me voy a ir al infierno. Bueno, yo no sé, yo me quedé así un poquito, digo, es muy difícil, pero al final lo que él dice es que hay que pedir la contrición. Otra vez regresamos a la gracia, ¿verdad? La contrición entonces es muy difícil que salga de nosotros mismos, y entonces hay que pedir esa como una gracia especial de tener ese dolor directamente ante Dios mismo por haber ofendido. Y un poquito lo que dice el Señor mío Jesucristo, ¿verdad? Porque he perdido el cielo y merecido el infierno, pero bueno, todo eso uno lo tiene que comprender como toda una historia, y la misericordia de Dios y el amor es mucho material que uno tiene que ir comprendiendo a lo largo de la teología. Por eso decía, no podemos sacar las frasecitas así nada más, o los versículos, sin entrarlos en todo el contexto, pero el contexto ni siquiera es el mismo capítulo, es toda la historia de la salvación. Entonces, y este punto, que somos hijos adoptivos por el amor de Dios que Él nos ha dado, y eso por méritos de Jesús, para ser llamados hijos de Dios. Esto está en el capítulo 1 de Juan, ¿verdad? Los frutos de creer en Jesús y de recibirlo y de permanecer en Él, pues ha sido, el fruto se les ha dado el don de ser hijos de Dios. Entonces, otra vez, tema de la gracia. Ahora, ¿qué dice Pablo? Ya vimos qué dice Juan, ya vimos más o menos los sinópticos, y ahora Pablo es el que mejor va a entender desde su propia historia lo que es la filiación. Este padre Vianney decía que ni siquiera con las lágrimas podíamos demostrar que teníamos verdadera contrición, decía él, porque cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús, no dice que lloró. Ahí no dice que lloró, dice que se quedó ciego, que se quedó pues todo confundido y todo, pero en ningún momento habla de lágrimas. Y puso otros ejemplos que no recuerdo ahorita, ¿verdad?
Pero la adopción filial, entonces, dice él, es un tema del corazón, es saberse. El privilegio en el Antiguo Testamento lo tuvo Israel y los cristianos como hijos de Dios en un sentido más fuerte, ¿verdad? ¿Qué significa? Pues tener el espíritu del resucitado. Ese es el espíritu que nos hace adoptivos. Y ustedes ya en Pablo van a encontrar los frutos del espíritu, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hay? O por ejemplo, el evangelio de hoy, que es el que el discípulo lleva la paz a los demás. Porque estamos llamados a reproducir la imagen del Hijo de Dios y a llevar lo que decía el evangelio de hoy. El reino de Dios ya está entre ustedes, ¿verdad? O entre nosotros. ¿Y qué es ese reino de Dios? Pues son ciertos frutos que se tienen que ver, porque somos coherederos con Él, regenerados, ¿verdad? Participamos de la vida del Hijo. Y el gesto ha sido el bautismo, que nos da una vida nueva, y lo que ustedes decían, nos hace hijos adoptivos en el Hijo por naturaleza. Acuérdense que Jesús fue engendrado, no creado, ¿verdad? Y nosotros decíamos al principio de esta sesión que nosotros somos creación. Luego también el Evangelio de Juan presenta el tema del Espíritu con el bautismo, ¿verdad? Renacer con el agua y el Espíritu, que es ese de volver a nacer de nuevos, recrearse. Y luego a los que creen, que es esa palabra que iba en esas hojas, pistiu, que es creer en Cristo, se les da el poder de venir a ser hijos de Dios, que era lo que estábamos hablando. Pero en esas hojitas estaba lo mismo, ¿verdad? Creer es permanecer y pertenecer, y pertenecer y permanecer es creer, o sea, se conjugan esos verbos. Y eso pues es actual, eso es algo que va a pasar siempre, ¿verdad? Y el punto es de que muchas veces pues el mundo no está consciente de eso. Ayer mismo en la noche me estaba pidiendo favor de que van a bautizar a un niño en la antigua Guatemala y que buscaban a un sacerdote para que fuera. Entonces, que si yo conocía a alguien, y pues yo con la pandemia no creo, les dije yo que vaya nadie. Entonces, pero le dije, pero ¿por qué no lo hacen en una iglesia? Entonces, hay una serie de requisitos que les piden y no llenan esos requisitos. Entonces pregunté, bueno, pero si son católicos, pues ahí estaba el punto, ¿verdad? Que no, que es una práctica del sacramento más que todo social. Entonces, ¿cómo? Es esa posiblemente lo que dice aquí. Es una realidad que el mundo ignora, ¿verdad? O le da otro enfoque. Entonces, esa semejanza con Dios, acuérdense que decíamos al principio que fuimos creados a imagen y semejanza y que con el pecado nosotros nunca perdimos la imagen, pero sí perdimos la semejanza. Entonces, para ser semejantes, entramos con el bautismo, ¿verdad? Porque nos introducimos, dice, incorpos en el cuerpo de Cristo y en el cuerpo de la iglesia. Acuérdense también que Pablo dice de que nosotros somos piedras vivas, o sea, el templo de Dios no es una casa ahí, sino que está formada por piedras vivas, que son todos los bautizados. Son formas que utiliza, imágenes que utiliza Pablo para hablar de cómo es la relación con Dios. Y entonces no son solo títulos o solo actos religiosos, sino que el hombre participa de la naturaleza de aquel que lo ha adoptado por hijo. Bueno, y aquí está el resumen y la autoevaluación. No sé si tienen dudas, preguntas ahí de lo que acabamos de ver. Este tema habla entonces del amor y ya saben ustedes solo voy a decir que estoy dando clases, permítame un poquito. Hijo, te llamo más tarde que estoy dando clases. Ok, tía.
Fíjense que hay tantos temas sobre el amor, películas, libros. ¿Cómo definirlo? ¿De qué tipo de amor estamos hablando? ¿Qué dicen ustedes? Amor filial, si es de padres a hijos, o entre hermanos, o entre familiares. Pues hay de todo ese tipo de amor, ¿verdad? Pero en la Biblia, ¿de qué tipo de amor hablamos? Un amor filial, Un amor filial, de pertenencia. de pertenencia. Yo creo que del amor que habla la Sagrada Escritura es un amor que apenas si nos podemos acercar a la comprensión de ese amor, apenas. Creo que nos quedamos, bueno, nosotros decimos tal vez que los temas más difíciles de comprender son los misterios, ¿verdad? Que la encarnación, que la redención, que la resurrección. Pero yo creo que este tema que es tan común y cotidiano, que es el amor, yo creo que no lo comprendemos muy bien. ¿Cómo es que Dios nos ama? La forma, la manera, hasta dónde, hasta cuándo, las canciones de alguna manera nos dan algunas ideas, pero yo creo que estamos... Imposible. Lo ves a cada día, las manifestaciones de Dios a través de una persona, de una frase, su cercanía, sus bendiciones. Entonces, comprender el amor de Dios, mientras no estemos perfectamente limpios de pecado, no podremos. Y eso me refiero a llegar al cielo. Sí, bueno, pues siempre, pero siempre tendremos que estar en un esfuerzo, ¿verdad? ¿Y los santos, tú crees que han comprendido ese amor o parte de? Yo creo que conforme van pasando en su historia y se van abriendo a la gracia, se van quedando como anonadados de ese amor que los deja, que no lo pueden decir con palabras y por eso utilizan tantas metáforas. Y yo creo que también cuando uno mira en la antigüedad de que ve la condición humana, entender por qué se lapidaban ellos al sentir que fallaban por sus emociones, por sus sentimientos. O, por ejemplo, cuando habla de la Madre Teresa de Calcuta, que dice que por más de 20 años o más tiempo nunca tuvo ninguna sensación del amor de Dios. Solo tenía una certeza, pero nunca una sensación. Fíjense que eso es que ella murió como en esa sequedad, nunca, solo lo sabía, pero no lo sentía. Y es que es lógico, porque el ver tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta necesidad, es que humanamente, ¿cómo puede sentir uno sentir? No lo puede sentir. Puede saberlo, pero no sentirlo. Y ahí es donde yo digo que en ella, la Madre Teresa de Calcuta, es como muy importante ese tema, porque no sentirlo nunca y hacer lo que ella hacía y empezar su vida, su día con una celebración eucarística, no porque sentía, sino porque sabía, estaba consciente y seguir haciendo eso todos los días. Imagínense ustedes. No es sentir el amor, es estar consciente. Entonces es lo que estamos diciendo, apreciar y valorar a ese Dios que es amor, no solo en mi vida, en todas las vidas y en todo el don del amor, la caridad es amor, vivir de acuerdo a eso, estar consciente de eso, que es el sello distintivo del Hijo de Dios y del cristiano. Imagínense, solo lean este parrafito y me dicen ustedes si de veras estamos conscientes las 24 horas de eso, sobre todo en la adversidad, en los momentos verdaderamente áridos de nuestra vida. Yo creo que es bien difícil, Betsaida, no es fácil. No. Para nada. Uno lo puede ver en la naturaleza, pero en tanta injusticia y en tanta cosa a veces se cuestiona uno mucho. Por supuesto, y es lo que les pongo el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta,
que cuando dice pasó todas, pues más de 20 años. De Por que eso fue una gran santa, porque lo hizo a pesar de que no lo sentía. no lo sintió. Pues fue lo mismo que vivió Jesús al decir, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ante tanto dolor y tanta maldad, él perdió noción de la bondad de Dios en la humanidad y en él. Sí, eso es lo interesante de la Sagrada Escritura, que pareciera que las frases y todas son como muy románticas, como muy emocionales y cosas, y no, son una cosa verdaderamente retadora, retadora. Uno tiene que pararse en una frase y decir verdaderamente, no es fácil, no, yo no puedo, pues, así, yo no puedo. Y volvemos a recurrir a la gracia, ¿verdad? Volvemos a recurrir a la gracia, porque es esa gracia. Hoy se le está ocurriendo a todo el mundo llamarme. Es que ya es la hora, ya sabes que te vas a desocupar. Janet, estoy en clase ahorita. Ana Luz, seguís con tu micrófono abierto. Yo te paso el teléfono. Es que estaba No sé cómo se me conecta, estaba buscando. pero no tenía. Porque cuando te volviste a conectar siempre está conectado y hay que apagarlo. Gracias, es que no me funciona ahora hasta los Están ahí. iconos de Es que estar quiere oprimiendo. que platiques bastante, Ana Luz, por eso no te hace Voy a caso. llamar a la casa. No, pero Okay, ajá, sí. chao. Va, ahorita. Bueno, es que Janet le mandó huevos a las hermanas de la caridad y no le abren. Y entonces me está llamando que están ahí, toca con los huevos. No les abren. ¿Me oyeron? Sí, ¿verdad? ¿Aló? Que los mande Sí, para te acá. oímos de los huevos de Janet. Claro que te oímos, que mande los huevos, pues que se espere un buen rato, no vaya a ser que empollen. No, pues entonces las dejo aquí porque dice que ya lleva media hora de estar tocando y como quedan 2 minutos aquí, las dejo para buscar a quién le recibe esos huevos ahí porque sirven para compartirlo con gente. Vaya, Por Betsaida, supuesto. muchas Ay, por gracias. supuesto. Entonces, Ok, gracias. Buen día. Ese es el alimento del Bye. cuerpo que necesita. Sí, Nosotros ya alimentamos el espíritu. que lo logres Betsaida. solucionar. Betsaida, en la homilía del padre Santiago Martín del día de hoy sobre las vocaciones es durísima. Valdría la pena que la oigan. Si no la tienen, se las pongo. Porque en verdad lo que dice a mí me sacudió el alma. ¿Ok? Gracias, Susi. Se las mando. Mandala, Susi, gracias. Se las mando. Gracias, chao, chao. Bye. Gracias.